Saludos a todos los estudiantes. En el estudio de los triángulos tuvieron la oportunidad de aprender conceptos y relaciones muy importantes sobre los triángulos. Pensemos en la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. ¿La recuerdan? La suma de las amplitudes de los ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Esta propiedad nos permite calcular, y así lo hemos visto en muchos ejercicios, amplitudes de ángulos. Digamos en un triángulo rectángulo donde de hecho tiene un ángulo recto, si conocemos uno de sus ángulos agudos, podemos determinar la amplitud del otro. Incluso si el triángulo es rectángulo isósceles, podemos asegurar que sus ángulos agudos tienen como amplitud 45 grados cada uno. Pero no siempre esta relación es suficiente para determinar, aprender a buscar, a responder algunas interrogantes que se nos presentan. Y les propongo observar la siguiente. Un árbol proyecta una sombra de 12 metros de largo, cuando el ángulo de inclinación del Sol es de 31 grados de amplitud. ¿Cuál es la altura del árbol? Repetimos, un árbol proyecta una sombra de 12 metros de largo cuando el ángulo de inclinación del Sol es de 31 grados de amplitud. ¿Cuál es la altura del árbol? Queremos hacer algunas aclaraciones. El ángulo de inclinación del Sol es el ángulo formado por uno de sus rayos y la superficie de la Tierra, considerada horizontal. Hemos considerado además la altura del árbol como un segmento vertical que pasa por su centro desde el extremo superior hasta el suelo. Y también considerar a la sombra como un segmento horizontal, despreciando las irregularidades del suelo. Observen que de esta forma se genera un triángulo rectángulo CAB de catetos CA y AB y la hipotenusa CB. Observen además que en este triángulo rectángulo se conoce un ángulo agudo. Se conoce además el cateto AB y se necesita determinar el cateto CA, que es quien representa en la figura de análisis que hemos realizado la altura del árbol, que es nuestra interrogante. Pues bien, ¿conocen ustedes alguna relación en los triángulos rectángulos que le permita responder esta interrogante? El tema de nuestra lección de hoy puede dar respuesta a esta pregunta y observen a continuación. Lección 53. Razones trigonométricas. En un primer momento vamos a reflexionar para que ustedes arriben a la idea del concepto de razones trigonométricas. Después, definir algunas de esas razones trigonométricas. Y finalmente, y en la medida que el tiempo nos los permita, ver su aplicación en algunos ejercicios y quizás en la situación planteada al inicio de nuestra lección. Veamos entonces la siguiente imagen.
Observen el ángulo MON y se han trazado rectas perpendiculares al lado ON que intersecan los lados del ángulo en los puntos M1, M2, M3 en el caso de la semirrecta OM y los puntos N1, N2, N3, N4 en el caso de la semirrecta ON. Podíamos haber trazado N rectas, en este caso hemos hecho referencia a 4 de ellas. Las rectas trazadas son paralelas, pues son perpendiculares a una misma recta y de esta forma se forman triángulos rectángulos que son semejantes entre sí, por tener dos ángulos respectivamente iguales. Observen que O es común a todos esos triángulos y además en todos esos triángulos existe un ángulo recto que se forma en el pie de esa perpendicular que podemos identificar con N1 en el primer caso, N2, N3, N4 y así sucesivamente si hubiésemos trazado un mayor número de rectas. Deben copiar esta figura en sus libretas. En la figura que acaban de observar y que precisamos muy bien que los triángulos formados son semejantes, podemos entonces establecer la proporcionalidad entre lados homólogos en cada uno de esos triángulos con el otro y entre sí, como habíamos dicho. Pero, ¿cómo vamos a trabajar a continuación? Ustedes tienen en sus libretas la figura que acaban de copiar. Entonces, van a escuchar las posibles razones que podemos formar. Van a ir siguiendo en su cuaderno esta explicación. Y de todas formas, en pantalla va a aparecer esta explicación en caso de que tengan que ir allí a rectificar alguna duda en cuanto a las razones que vamos a formar. Veamos. Observen en la figura que tienen delante el triángulo OM1, N1 y el triángulo OM2, N2, que por demás hemos planteado son semejantes. ¿Qué podemos plantear en cuanto a la proporcionalidad entre lados homólogos? M1, N1 es a M2, N2 como OM1 es a OM2. Observen que M1, N1 y M2, N2 son lados homólogos en ambos triángulos porque se oponen al ángulo O que es común en ambos triángulos. Y por acá, OM1 y OM2 son lados homólogos, observen que se oponen al ángulo recto de ambos triángulos.
Pero realizando un intercambio en los medios de esta proporción, podemos obtener m sub 1, n sub 1 es a o m sub 1, como m sub 2, n sub 2 es a o m sub 2. Y así podemos continuar obteniendo razones iguales en la medida que tomemos como referencia los triángulos o m sub 1, n sub 1 con o m sub 2, n sub 2, con o m sub 3, n sub 3, o m sub 4, n sub 4, porque ya dijimos que los triángulos son semejantes entre sí. Y esa razón, que es la misma en todos los casos, la hemos identificado como K sub 1. Observen que estas razones se han establecido entre un cateto, que es el cateto que se opone al ángulo O, y la hipotenusa en cada uno de estos triángulos. Pero, regresando de nuevo en los triángulos de trabajo al inicio, de manera análoga a como procedimos anteriormente, y para no repetir de nuevo los triángulos, repito yo a ustedes que vamos a trabajar análogamente, es decir, con la combinación de asociar los triángulos en la misma forma para establecer la proporcionalidad. ¿Qué podemos plantear? O n sub 1 es a o n sub 2, como o m sub 1 es a o m sub 2. También intercambiando los medios, obtenemos o n sub 1 es a o m sub 1, como o n sub 2 es a o m sub 2. Y sucesivamente obtenemos también o n sub 3 a o m sub 3, o n sub 4 a o m sub 4. Todas esas razones coinciden con un mismo valor que vamos a identificar como K sub 2. Por último, a continuación, no deben copiar nada de esto, solo es para la reflexión conmigo, como les decía. A continuación, en la próxima imagen, pueden observar m sub 1, n sub 1 es a m sub 2, n sub 2. Quería antes de continuar decirle que en el caso anterior observen que estas razones se han establecido entre un cateto, que es el cateto adyacente a ese ángulo O, que le queda al lado a ese ángulo O, y la hipotenusa en cada uno de esos triángulos. Veamos aquí donde decíamos, también haciendo un intercambio de medios, obtenemos m sub 1, n sub 1 es a m sub 2, n sub 2, observen, sobre o n sub 2. Así con el triángulo OM sub 3, N sub 3, de la misma forma con el OM sub 4, N sub 4, obtenemos esas razones que ahí aparecen y que son iguales. Observen que las hemos identificado con la significación K sub 3. Pero además que estas razones se han establecido, y pueden mirarlo en la figura, entre un cateto que es opuesto al ángulo O y otro cateto que es adyacente al ángulo O. Es decir, el cateto que está situado al lado de ese ángulo. Observen que también podemos hacer otros tres grupos de razones iguales formados por el recíproco de todas las anteriores. No es necesario que copien, solo que se lleven la idea de cómo hemos obtenido estas razones y sobre todo, en cada caso, a quién hemos relacionado mediante cada una de esas razones.
Observen que allí en esa figura y en este análisis pudimos constatar que para un mismo ángulo, en este caso M o N, la razón entre dos de sus lados es la misma que la de sus homólogos en los otros triángulos, que por supuesto son semejantes a él. Y así podemos decir que sus valores no dependen de las longitudes de sus lados. Pero, ¿y si varía la amplitud de ese ángulo, M o N? Observen a continuación. Veamos el ángulo M o N inicialmente que hemos trazado. Al variar la amplitud de este ángulo, hablamos de un ángulo M' o N'. Si trazamos los segmentos MN, M', N', entonces preguntamos, ¿se trata en este caso de dos triángulos semejantes? No necesariamente. Luego, no es posible plantear en todos los casos, porque no existe este nivel de garantía de la semejanza entre estos triángulos, establecer la proporcionalidad que establecimos anteriormente con las condiciones que allí se ofrecían. Después de observar este análisis e incluso haber hecho referencia a las razones que hemos establecido y cómo lo hemos establecido en caso de que sea posible hacerlo, creo que estemos en condiciones de concluir la idea del concepto de razones trigonométricas. Y a continuación vamos a ofrecerlo para que lo copien en sus libretas. Los valores de las razones de los lados de un triángulo dependen solo de las amplitudes de los ángulos agudos. Y para cada ángulo diferente hay un conjunto diferente de valores que se le hace corresponder en estas razones. A estas razones se les denomina razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Hace unos minutos hablábamos en materia de cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, y quiero precisar muy bien en cuanto a esto por lo importante que nos resulta para pasar a definir algunas razones trigonométricas. Observen y vayan copiando
en la figura que aparece en la pantalla todos los detalles que allí se significan y que le quede muy claro en sus libretas. Veamos. Observen el triángulo ACB, el ángulo C es recto y hemos marcado el ángulo B, ángulo agudo de ese triángulo rectángulo, uno de sus ángulos agudos. El cateto opuesto al ángulo B, observen, allí se indica cuál es, AC. El cateto adyacente al ángulo B es CB y la hipotenusa, evidentemente, de este triángulo es AB. Si establecemos la razón entre la longitud del cateto opuesto al ángulo B y la hipotenusa, estamos hablando del seno del ángulo B. Si establecemos la razón entre la longitud del cateto adyacente a ese ángulo B y la de la hipotenusa, estamos hablando del coseno del ángulo B. Y si establecemos la razón entre cateto opuesto al ángulo B y cateto adyacente a este ángulo B, estamos hablando de la tangente del ángulo B. Entonces, a continuación, copien cada una de estas razones trigonométricas que aparecen definidas. Seno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Coseno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Tangente de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo
es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo. Veamos ahora, mediante un ejemplo, cómo expresar la notación de cada una de estas razones trigonométricas. Observen. Ahí tenemos el triángulo rectángulo ACB y observen, se han significado la hipotenusa C, los catetos A y B y el ángulo recto C. Vamos a expresar el seno, coseno, tangente del ángulo agudo A en este caso. ¿Cómo vamos a hacer la notación incluso en cada una de ellas? El seno del ángulo A es igual a A, que es su cateto opuesto, sobre C, que es la hipotenusa. Su notación ahí aparece. El coseno de ángulo A, B sobre C. Observen que el cateto adyacente al ángulo A es B y la hipotenusa es C. Y la tangente del ángulo A es igual a la razón A sobre B. Es decir, el cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente. Y debajo aparecen la notación de coseno y tangente, porque no es necesario escribir la palabra completa, sino de esta forma, sen, y a continuación ángulo A, así con coseno, con tangente. Observen. Copien rápidamente este ejemplo para pasar a un ejercicio donde podamos aplicar ya con algunos valores el cálculo de razones trigonométricas. En el triángulo PQR, ángulo Q es igual a 90 grados, P igual 3 centímetros, R igual 4 centímetros y Q es igual a 5 centímetros. Hallan los valores del seno, coseno y la tangente de los ángulos agudos del triángulo. Todos estos datos aparecen a continuación en la figura que vamos a mostrar y que corresponde a este ejercicio. Así que brevemente lean la orden y a continuación copien en su libreta la figura con los datos.
Vamos a hallar seno, coseno y tangente primeramente del ángulo P. Seno del ángulo P es igual, como es lógico, cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso el cateto opuesto a ese ángulo P es P y la hipotenusa del triángulo, que es Q. Sustituimos y obtenemos para la razón entre P y Q 3/5. Coseno de ángulo P, cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso R sobre Q, y obtenemos 4/5. Tangente del ángulo P, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a ese ángulo P? P y el cateto adyacente R. De esta forma obtenemos 3/4. Observen, copien y a continuación vamos a ver para el ángulo R. El seno del ángulo R, aquí vamos a proceder más directamente y es igual a 4/5. Observen, el cateto opuesto al ángulo R tiene como longitud 4 centímetros y la hipotenusa 5 centímetros, pero la razón correspondiente es 4/5. Coseno del ángulo R. El coseno del ángulo R es 3/5, cateto adyacente sobre hipotenusa, y obtenemos, como ahí pueden ver, 3/5. La tangente del ángulo R, pues relacionando quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, nos permite obtener 4/3. Como ya les queda brevemente esta nota, verifiquen muy rápidamente para poder continuar. Los valores del seno, coseno, tangente de un ángulo agudo son únicos y para no tener que calcularlos podemos utilizar tablas. En la práctica
necesitamos mucho de ellas. Y entonces vamos a continuación a explicarle cómo trabajar con esas tablas y solamente van a anotar lo que yo oriente, sí estar muy atentos a la explicación que vamos a dar. Observen. Observen que aparece una primera columna encabezada con la palabra grados, de modo que ahí se sitúan las amplitudes desde 0 grados hasta 45 grados, incluyendo 0 grados y 45 grados. Pero a continuación, en la parte superior de la tabla, las columnas expresan seno, coseno, tangente. La razón que aparece a continuación no corresponde darle tratamiento en este nivel de enseñanza y vamos a observar que vuelve a aparecer grados. Y es porque allá en la columna derecha donde aparece grados están las amplitudes comprendidas desde 45 grados hasta 90 grados, incluyendo 45 y 90. Pero además pueden observar que en la parte inferior de la tabla aparecen nuevamente coseno, seno, en fin, las razones trigonométricas ubicadas de forma diferente a como aparece en la parte de arriba. Vamos a explicarles cómo proceder con la tabla, pero generalizando primero lo siguiente. Si la amplitud del ángulo al cual le vamos a buscar determinada razón está comprendida entre 0 grados y 45 grados, pues trabajamos buscando en la columna de arriba la razón trigonométrica que deseamos. Pero si es de 45 grados en adelante, y observen que es válida esta tabla para obtener los valores de ángulos entre 0 y 90 grados. Entonces tomamos como referencia la parte inferior de esa tabla, es decir, leemos las columnas por esa parte inferior. Cuando planteemos los ejemplos pueden aclararse mucho más. Y vamos a trabajar con fragmentación de la tabla para poder ampliar, por supuesto, la apreciación visual. Veamos a continuación. Queremos buscar el coseno de 10 grados. ¿Qué debemos determinar? Primeramente, donde aparece 10 grados de amplitud en la columna grados y como vamos a buscar el coseno, pues la intersección de fila y columna, de esa forma como aparece ahí con las flechas en rojo, determinamos el valor del coseno de 10 grados. Que deben escribirlo en sus libretas, coseno de 10 grados igual 0,9848, 0,9848. Quiero aclarar que los valores de la tabla son aproximaciones, pero que además se expresan con 4 cifras significativas. Vamos a continuación a buscar la tangente de 31 grados. 31 grados lo podemos encontrar en esa misma columna grados de la izquierda que aparece como primera columna y leemos arriba tangente, que es la razón trigonométrica que vamos a buscar. Interceptando fila y columna obtenemos, y deben anotarlo así en su libreta, tangente de 31 grados es igual a 0,6009.
Vamos a buscar el seno de 50 grados. Determinen allí en la columna derecha, la última de la derecha que dice grados, dónde está 50. Y en este caso, recuerden, debemos buscar la razón trigonométrica por la parte inferior de la tabla, la columna donde dice seno, allí. Intersectando fila y columna, como pueden observar, nos permite obtener seno de 50 grados es igual a 0,7660. Anoten ese último valor. Como pueden observar, las razones trigonométricas nos permiten asociar tres elementos. Un ángulo agudo en el triángulo rectángulo, por supuesto, y dos de sus lados. De modo que si conocemos dos de ellos, podemos hallar el tercero. Vamos a mostrar a modo de ejemplo, brevemente, un ejercicio. En el triángulo MNL, rectángulo en N, ángulo M igual 50 grados y NL igual 6 centímetros. Calcula la longitud de ML. Observen, conocemos la amplitud del ángulo M. Conocemos además la longitud de NL. ¿Quién es NL? El cateto opuesto a ese ángulo. Y se nos pide la longitud de ML, que es la hipotenusa del triángulo. ¿Qué razón trigonométrica nos asocia estos tres elementos? El ángulo agudo, su cateto opuesto y la hipotenusa. Exactamente. A continuación pueden ver que el seno de 50 grados es igual a la longitud de NL sobre la longitud de ML. Esa razón que vayamos a establecer nos permite obtener el seno de 50. Sustituimos y como el seno de 50 ya lo calculamos anteriormente, ponemos su valor luego de haber hecho un despeje para obtener ML. Es decir, ML es igual a 6 centímetros sobre el seno de 50 grados. Y muy importante, como los valores que aparecen en la tabla son aproximaciones, desde ahí, desde el momento en que tomamos el valor del seno de 50, debemos significar el símbolo de aproximado. Esa división, al efectuarla y redondearla a dos cifras significativas, es 7,8 centímetros. Después tienen la oportunidad de realizar ejercicios como este. Solamente queríamos comentar un ejemplo de su aplicación. El ejercicio planteado al inicio, creo que ya estén en condiciones de poder intentar resolverlo. De todos modos, en próximas lecciones vamos a dedicarle a la ejercitación de las razones trigonométricas y su utilidad en la resolución de ejercicios y situaciones de la vida en la matemática, en la ciencia y en la vida práctica en general. Hasta pronto.